esto es así como un poquito más de repaso, ¿verdad? Creo que casi todos los conocemos, que primero tendríamos la de la esfera sólida, que la dijo John Dalton. En esta, él dijo que era literalmente así como una bola de billar, el átomo, o sea, que no tenía nada de estructura Kaylin, interna. permiso, Sí. creo que dejó de compartir. Ay, en serio. Ok, ya vuelvo a compartir. Ver, eh, Ahora sí, me avisan si la ven. sí, ahora sí. Ok, ok, entonces primero tendremos esta, que es la de la esfera sólida, que fue la que propuso John Dalton, ¿verdad? Que en esta lo que él decía era exactamente eso, que el átomo era una esfera sólida que no tenía estructura interna ni partículas subatómicas. Luego tenemos la del pudín de pasa, que es la de J.J. Thomson, que en este se describe los átomos como esferas uniformes con cargas positivas y electrones incrustados en su interior, simulando como pasas, ¿verdad?, en un pudín. Luego tenemos la nuclear, que es la de Rutherford, que en esta él dice que el átomo está formado como por un núcleo pequeño y denso, con carga positiva en el centro. Ya aquí iba acercándose un poquito más como a la realidad, ¿verdad? Y esa carga iba a ser positiva en el centro, ¿verdad? Y al orbitar como estos alrededor, se simulaban como planetas, ¿verdad? Que orbitan alrededor del Sol. Luego está el planetario, que como que aterriza un poquito más lo de Rutherford, que es la que propuso Bohr. En esta dice que los electrones se mueven en niveles de energía, o sea, que pueden estar, bueno, no sé si pueden ver mi cursor, que pueden estar en este nivel y pasar a este, o estar en este y pasar a este, ¿verdad? Entonces, que estos son discretos y cuantificados alrededor del núcleo y que emiten y absorben energía al realizar una transición entre niveles. Y por último, tenemos el de Schrödinger, que es el cuántico, que en esto dice que los electrones no tienen órbitas definidas, sino que se describen mediante funciones de onda que representan distribuciones de probabilidad en sus ubicaciones. Esto es como un poquito más abstracto, digámosle por ahí. Entonces, normalmente se utiliza un poquito más el nuclear o el planetario como para que podamos observar mejor las partes del núcleo. Ok, ahora, ¿qué es un átomo? Bueno, el átomo es la unidad básica de la materia y consiste en un núcleo central que contiene protones, ¿verdad? Que serían estos, y que van a ser de carga positiva, y neutrones, que serían estos, rodeando una nube de electrones, que sería esta, ¿no? De carga negativa. La interacción entre esas partículas determina las propiedades y comportamientos de los elementos químicos. Bueno, aquí viendo un poquito más los componentes del átomo, primero vamos a tener la nube electrónica, que es la región alrededor del núcleo donde se encuentran los electrones que orbitan, ¿verdad? Y luego tenemos los orbitales atómicos, que son regiones tridimensionales, donde es más probable encontrar los electrones, ¿verdad? Que es donde ellos brincan de uno a otro. Y luego tenemos los electrones, que bueno, van a ser una partícula subatómica negativa que orbita alrededor del núcleo, que sería este. ¿Ok? Luego tenemos el neutrón, que sería este que es en azulito, que sería una partícula sin carga en el núcleo atómico junto con los protones. Y los protones serían estas cargas positivas. Y como aquí dice, es la partícula
subatómica de carga positiva que se encuentra en el núcleo atómico. Y por último tenemos el núcleo, que aquí lo encerré con un circulito, que este va a estar cargado positivamente y contiene a los neutrones y a los protones. Ok. Luego tenemos la representación de los átomos. Entonces, bueno, aquí tenemos bueno, eso es muy importante. Si alguno, espero por decir como que todos tengan como la tablita de la tabla periódica a la mano, ya sea en su celular o en sus computadoras, o si la tienen física, mucho mejor, porque en esta clase se va a ver mucho sobre los elementos. Entonces, es bastante importante como poderse movilizar con la tabla periódica. Ok, aquí tenemos un elemento como se ve en la tabla periódica. Este número, el número atómico, que es representado con una Z, bueno, lo que siempre se tienen que grabar es que siempre va a ser el más pequeño entre este y el número másico. Porque a veces en algunas tablas estos números están invertidos. Pero lo que ustedes deben de saber es esto, que el número atómico siempre va a ser más pequeño que el número másico, que el número másico se va a representar con una A mayúscula. En este caso, el símbolo del arsénico es AS y su nombre sería arsénico. Normalmente así es como vienen representados. Bueno, el número atómico, que sería Z, este va a ser la resta entre el número másico y los neutrones. Luego tenemos el número neutrínico, que sería N, que es el número de neutrones en el átomo. Y este sería una resta entre el número másico y el número atómico. Luego tenemos el número másico, que como ya lo habíamos mencionado, se representa con una A mayúscula, que esta sería la suma del número atómico y el número neutrínico, o sea, de neutrones y protones. Bueno, también por si quieren rayar la presentación o así, ya está subida igual que la pasada en los archivos de esta sesión. Luego, bueno, tenemos algunas cositas como que considerar que un átomo neutro, el número de neutrones va a coincidir con el número atómico. Y en un elemento neutro, los neutrones, electrones y protones serán iguales. Y en un ion, este va a ser un átomo que ha perdido o ganado electrones y tiene un mismo número atómico y másico que el átomo que proviene. ¿Okay? Luego tenemos la carga neta de un átomo. Entonces, esta va a ser la cantidad de electrones en un átomo. Y estos se van a definir por la carga neta de este átomo. Bueno, esto es muy importante, por eso se los puse así como un poquito más resaltado. Esto va a variar en la cantidad de protones. Digo, la cantidad de protones nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar son los electrones, como se puede ver aquí. Entonces, si tenemos los mismos protones que electrones, va a ser neutro. Si tenemos menos electrones que protones, va a ser un catión. Y si tenemos más electrones que protones, va a ser un anión. Luego tenemos los isótopos. Bueno, estos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos con el mismo número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones. En este caso, bueno, aquí tenemos el hidrógeno, que en este caso solo tendría los protones y electrones. En este caso tenemos el deuterio, que tendría un neutrón, un protón y un electrón. Y el tritio, que tendría 2 neutrones, un protón y un electrón.
Ok, ahora pasando un poquito a la tabla periódica. Bueno, en esta hay 118 elementos en la tabla moderna, ¿verdad? Esto puede variar en algunas tablas. Los elementos van a estar organizados por el número atómico en forma creciente, ¿ok? Cada cuadro contiene un elemento, como lo podemos observar aquí. Bueno, primero vamos a ver los metales, que serían todos estos que están marcaditos en verde. Esos van a ser buenos conductores de electricidad y de energía térmica, van a tener alta densidad, van a ser maleables y van a tener puntos de fusión altos. Por otro lado, tenemos los no metales, que bueno, en este caso los no metales, aquí se los marqué en moradito, que estos van a ser todo lo contrario a los metales. Malos conductores de electricidad y energía térmica, van a tener baja densidad, van a ser quebradizos y van a tener puntos de fusión muy bajos. Y por último, tenemos los metaloides, que serían esta escalerita que se ve por aquí de color amarillo. Estos son como el intermedio de los metales y no metales. Entonces, estos van a tener propiedades similares tanto a los metales como a los no metales. Entonces, se parecen un poco más como a los no metales, pero algunos pueden conducir la electricidad. También son semiconductores algunos y son útiles para muchos dispositivos eléctricos. Luego, ay, ok, me quedo como pegadito aquí. Ok, ok. Ahora tenemos el periodo. Que el periodo van a ser las filas horizontales, que serían estas que van del 1 al 7, que representan los niveles de energía de los electrones en la capa externa del átomo. Los elementos en un mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Las dos filas de abajo que vemos aquí, que no están enumeradas, normalmente no se enumeran como para que no se pierda el orden, entonces se les pone solo lantáneos y actíneos. Y esos van a ser metales de transición interna. Okay. Luego tenemos los grupos, que van a ser columnas verticales que los van a conformar y son elementos que van a tender a tener propiedades químicas similares. Luego, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí les puse como esta imagen de las familias, que esta sería la familia alcalino, alcalino-terio, terios, el grupo del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, de halógenos y X nobles. Ok, ahora vamos a pasar con las propiedades y tendencias en la tabla periódica. Primero tenemos el radio atómico. Entonces, en este caso, de izquierda a derecha va a disminuir y de arriba a abajo va a aumentar. Al igual que el radio iónico, de izquierda a derecha va a disminuir y de arriba a abajo va a aumentar. ¿Okay? Y luego tenemos la energía de ionización, que en este caso va a ser lo contrario a estos dos. De izquierda a derecha va a aumentar y de arriba a abajo va a disminuir. Al igual que la afinidad electrónica y la electronegatividad. Estos sí, estos van a aumentar de izquierda a derecha y disminuir de arriba a abajo. Ok, luego tenemos los compuestos químicos. Entonces esta va a ser la unión de elementos en composiciones múltiples y definidas. Se clasifican dependiendo de la cantidad de elementos diferentes. Eso lo tenemos que recordar bien, porque a veces en algunos casos
se repite un mismo elemento. Entonces, al repetirse un mismo elemento, uno dice, ah, es cuaternario, pero no, tal vez es ternario o incluso binario. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí explicándoles un poquito más, bueno, binarios serán de 2 elementos, un ejemplo de este es el agua. Terciarios es el bicarbonato de sodio. Y cuaternarios va a ser el sulfato de amonio. ¿Ok? Aquí, bueno, quería ver si tal vez me ayudaban ya para ver si comprendieron bien esta parte del tema, a identificar los compuestos, ya sean binarios, terciarios o cuaternarios. Tal vez ahí si me ayudan algunos levantando la mano o tal vez que la profe también lo haga democráticamente, si fuera el caso de que no se levantara la mano alguno. Ok, Paula, empecemos con el primero. Ácido fosfórico. ¿Cuál crees que es? ¿Binario, terciario, cuaternario? Terciario. Ok, sí, es terciario. Ahora, ¿tienes? El B también es terciario. Cloruro de amonio. Ok, muy bien. Daniela. C es binario, óxido de cobre. Ok, muy bien. El D, bicarbonato de sodio. No sé si alguno tiene la mano levantadita. Derian. Es cuaternario, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ciani y Brittany Sorry, es luego. que, bueno, el hidróxido de níquel es terciario, Ok, ajá, muy bien. pero el bicarbonato de sodio no es que en la presentación, en la anterior página, Sí, me acabo de dar no cuenta salió. de eso. Yo me Ajá. equivoqué en esa parte, más bien, porque sí, si los contamos, podemos ver que son 4 elementos Ujú, diferentes, no sí. 3. Entonces, sí, ahora les cambio eso en la presentación y les pongo algún ejemplo terciario, si ahí fue un dedazo. Sí, conmigo. ¿Alguien más? Ah, Brittany, creo que era. Tiffany. El metanol sería, si no me equivoco, terciario. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, por el momento estamos bien en esto. Vamos a seguir con los tipos de enlace químico. Entonces, en este van a existir 2, ¿verdad? El enlace covalente, que se va a dividir en polar y no polar, que el polar van a ser, estos van a ser bueno, el covalente está conformado por 2 átomos que comparten electrones en enlace, ¿ok? Entonces, estos en el polar van a tener distintas densidades de carga, como por ejemplo el cloro y el hidrógeno. Y los no polares van a tener densidades de carga similares, por ejemplo, 2 cloros. Luego tenemos el enlace iónico, que está conformado por una carga positiva, que sería el catión, y una carga negativa, que sería el anión. ¿Ok? Entonces, es fácil poder diferenciar el enlace iónico y el covalente, porque en el covalente van a ser dos que sean negativos. Y en el caso del enlace iónico, siempre va a ser uno que sea positivo y otro que sea negativo. Ok, luego tenemos los números de oxidación, que son cargas que se le asignan a los átomos en un compuesto para indicar la pérdida o ganancia de electrones.
y se representan con el signo positivo para cationes y negativo para aniones. Ok, algunas reglas clave para calcular los números de oxidación son estas, las siguientes. Sé que se ve así como mucho texto, pero sí quería como que ustedes las tuvieran por si las necesitan como en un futuro. Entonces la primera es que los elementos en su estado puro, sin reaccionar, siempre van a ser de un número de oxidación igual a 0. Ejemplo, el sodio solo, el hierro solo o el oro solo. O también si es dicloro o así, todos esos van a ser 0 porque son de un mismo elemento y no se les está asignando ninguna carga. Luego tenemos la carga neta de la molécula, que esta va a ser igual a 0. Esta siempre debe ser igual a 0. Entonces lo que se hace es que se suman los números de oxidación y luego se multiplican esto por el número de átomos que va a poseer en la fórmula. Entonces este va a ser igual. Ahorita vamos a hacer ejemplos como para que entiendan un poquito mejor. Luego tenemos el número de oxidación del hidrógeno. Este va a tener dos números de oxidación. Más 1 cuando es un cation, que este es el que se utiliza un poco más, y menos 1 en hidruros, que no es tan común, ¿verdad? Luego tenemos los elementos del grupo 1, 2 y 13. En el grupo 1, la carga siempre va a ser más 1. En el grupo 2, siempre va a ser más 2. Y en el grupo 13, siempre va a ser más 3. Luego tenemos el quinto, que los elementos del grupo 17, los halógenos, estos van a tener una carga de menos 1. Luego tenemos el oxígeno, que este usualmente va a tener un número de oxidación de menos 2 y menos en los pentóxidos, que el oxígeno tiene un número de oxidación de menos. Y el séptimo, que el cálculo de la carga neta, para calcular los números de oxidación en compuestos con más de un elemento, se debe hacer la carga neta sumando los números de oxidación de cada átomo y multiplicando la cantidad de átomos presentes. El total siempre debe ser 0. Y en las moléculas de paréntesis, bueno, en estos compuestos con grupos de átomos entre paréntesis, como el sulfato, el nitrito, se debe considerar la carga de iones por separado y hacer los cálculos de forma correcta. Ok. Ahora, aquí un poquito como ejemplos, ¿verdad? En este tenemos que bueno, está neutro, ¿verdad? Entonces, al estar neutro, nosotros vamos a irnos como por las reglas. Entonces, sabemos que el oxígeno va a ser menos 2 y el hierro va a ser más 2. Entonces, al hacer este cruce en X y multiplicarlos, vamos a ver que estos dos van a dar 0, ¿ok? Porque uno va a ser en negativo y el otro va a ser en positivo. Al igual que en estos, pero quiero ver unos ejemplos que están más adelante. Bueno, aquí para conocer el número de oxidación de uno en específico, en este caso, digámosle que vamos a multiplicar este menos 2 del oxígeno por el que ya tenemos, que sería el 3, y este nos va a dar 6. Recordemos que siempre debe dar 0 el resultado. Entonces, ¿qué número que se multiplique por 2 va a dar un 6 positivo? Entonces sería el 3, ¿verdad? Entonces así se sabría cuál es el número que pertenece aquí arriba. Al igual que en este, que bueno, ya sabemos el del potasio, cuál es su número de oxidación, que siempre será más 1, y el del oxígeno, que en este caso será menos 2. Entonces se multiplican aquí estos dos y se dice, ok,
¿cuál número multiplicado por 2 va a darme un 6 para que al final el resultado pueda dar un 0? Entonces, en este caso, sería más 6 que multiplicado por 2 va a dar 12, ¿ok? Pero aquí hay como unos ejemplos tal vez un poquito más claros. Aquí les puse las reglas un poquito más resumidos, si por decir, no sé, les quieren tomar screen así para la actividad del final, que tal vez va a haber algún ejemplo que tengan que hacer de estos. Ok, en este caso vemos el primero, ¿verdad? Que vamos a dirigirnos a este cuadrito que es verde. Que estas son moléculas diatómicas. Entonces, como lo vemos, están formadas por dos elementos. Primero tenemos el óxido de aluminio, ¿ok? En este caso, el óxido de aluminio sabemos que tiene un número de más 3, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque sabemos que el aluminio tiene un más 3. ¿A qué grupo pertenece el aluminio? No sé si tienen por ahí la tabla periódica. Los metales. Ok, pero ¿cuál sería el grupo? ¿El grupo qué? Triadas o cuñas, yo creo. Sería, este va a pertenecer al grupo 13, ¿verdad? Entonces de esos, digo 3, porque esos siempre van a ser de más 3, ¿verdad? Entonces, sí, igual lo pueden manejar como con los nombres de cada grupo, en eso no hay problema, pero digámosle que es como para ir con el cuadrito este y como que vamos como comprender un poquito más en ese aspecto. Y luego el oxígeno, según lo que nos dice aquí, en la regla 4, ¿cuál es el que se usa en estos casos? Utilizaría el -2 o el 1 menos. ¿Alguno? Bueno, en este caso se utiliza el -2 porque es un óxido, ¿verdad? Y para saber si están bien estos números de oxidación, debemos de calcular la carga neta. Entonces lo que hacemos es multiplicar -2 por 3 daría -6. Y 3 positivo por 2 daría 6 positivo. Entonces, 6 menos 6 daría 0. Luego tenemos el cloruro de bario. En este caso, este anión de cloro va a tener una carga de -1. Y el bario va a tener una carga de -2 porque este pertenece al grupo 2, ¿ok? Entonces lo hacemos de la misma manera. Multiplicamos -1 por 2 daría -2. Y 2 por -1, que aquí aunque no esté, sabemos que ahí pertenece un 1, nada más que el 1 no se escribe normalmente y sería un 2 positivo. Y luego ya los restamos y van a dar un 0. Luego, ahora vamos a ir, bueno, en este caso se recuerdan que, por decir, como en esta diapositiva, se hacían por decir, como en X, digámosle, un cruce para saber dónde pasa el subíndice del compuesto, ¿verdad? Entonces, si aquí es 2, aquí se pone +2. Si aquí es un 2, aquí se pondría un -2 porque es un anión, ¿verdad? Se pasa de cation a anión. Ok, pero
es importante saber que esa regla no siempre funciona. En este caso, si lo hiciéramos de esa manera, funcionaría, porque vamos a pasar esta carga positiva aquí arriba al subíndice y nada más que en forma de cation, porque este sería positivo, bueno, sería un metal. Entonces, nos daría este por este, nos daría un 4, digamos. Y este por este nos daría, nos daría un 2 y este por este nos daría, bueno, aquí como este es positivo, sería un 1 positivo, se pasa aquí a un 1 negativo y todo bien porque en ese caso daría 0. Pero en el caso de este, que es el dióxido de carbono, esa regla no funciona. Porque si nosotros pasamos este que tiene carga positiva a este, que bueno, va a ser Profe, un perdón, cation, perdón, ¿sí? perdón, es que no quería ver, es que esta parte sí Un quedé poquito totalmente perdida, no entendí en por qué esta. antes, Ok, no entendí por qué antes lo hizo como así en línea recta y ahora como en cruce, o ok. por qué está en No, eso cruce, era no como para capté. explicarles, esta partecita que aquí se hizo en X. En algunos profes y así les dicen como que los pueden hacer en X y así, pero bueno, a mi gusto personal, a mí me gustaría más que lo aprendan a hacer multiplicándolos así, porque así de fijo les va a dar 0. En cambio, por decir, en X les va a funcionar en algunos casos y en otros casos no les va a funcionar. Por decir, como en el ejemplo de el cloruro de bario, em, digámosle que también ese se puede usar así en X, ¿verdad? Entonces solo se pasa este arriba y el uno de aquí se pasa arriba también y nada más que en signos diferentes, ¿verdad? En este va a ser en cation porque este es el metal y en este es en anión porque es un no metal. Pero a mí me gusta más que lo hagan de manera así, digamos, que multipliquen la cantidad del elemento que tengan con el subíndice de arriba, porque así sí es fijo que les dé el número correcto y ustedes pueden también manejar como cuál es el número que necesitan aquí, porque si se hace, por decir como en este caso, que sería el dióxido de carbono, este va a trabajar con -2, ¿verdad? Entonces, como lo dice aquí en las reglas, ¿verdad? Casi siempre va a trabajar con -2 ese oxígeno, porque es un Sorry, óxido. Ajá. disculpe que le interrumpa. ¿Será que podrías como hacer un ejemplo desde cero? Porque como que Ajá. mucho número en la diapositiva como que me distrae. Eh, Entonces, como hacer un sí, ejemplo desde cero. el problema es que me cuesta un poquito, para tal vez en una diapositiva anterior, a ver si puedo dibujar. Ok, ok. Hagámoslo, bueno, con ese mismo que ya les estaba diciendo. Entonces, aquí tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? Lo vimos en las reglas. Óxido va a ser de -2, ¿verdad? Entonces aquí arribita le vamos a poner un -2. Pero en el caso del Kaylin, carbono, permiso, sí, ajá. cualquier cosa, si está rayando, yo no lo veo. Ay, no se ve. Sí, Yo estoy tampoco. rayando. Ay, qué mal. Para ver. Tal vez si me pongo como en la pantalla de Teams. A ver, aquí había como una opción, me parece como para rayar. Ajá, ahí sí acabo de ver como
Sí, apareció, nada más que apareció como después. Sí, o sea, como que lo vi un instante y desapareció. No sé si alguien más lo notó. Ok, voy a volver a rayar aquí en la diapositiva a ver si lo Ok. ven. ¿Lo están viendo? ¿No? No. Sí, ahora sí. Ah, sí, ahora sí. Ok. Tarda un toque en aparecer. Ok, entonces ahí me van diciendo cuando les va apareciendo para seguir, para avanzar todos juntos, ¿ok? Entonces, el dióxido de carbono. En este caso, esta es la manera en la que nos queda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el número que va a ir arriba? ¿Cuál va a ser su número de oxidación? Bueno, en el oxígeno, como lo vimos en las reglas, este casi siempre va a ser un -2, excepto cuando son peróxidos, pero en este caso es un óxido, ¿ok? Ahí ya les apareció el -2, sí, Sí. Sí. ok, Sí. ok. Entonces, si intentamos cruzar el, el, la carga, digámosle, de este oxígeno al carbono, pues vamos a poner aquí un 2, ¿verdad? Y si ponemos ese 2, pues no nos va a funcionar, ¿verdad? Porque al este ser positivo y al este ser positivo, cuando lo multiplicamos, nos va a dar un 4 en el carbono, ¿ok? Y en el oxígeno nos va a dar un -2 y el resultado nos va a dar un 2. Entonces, si lo hacemos de esa manera cruzada, no nos funciona porque no nos está quedando 0, que es una de las reglas que dijimos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacerlo de la manera que yo les enseñé. Así, Paula. Paula. Tengo una pregunta con ese ejemplo que está dando de CO2. En ese los Ajá. dos son no metales, ese no es un sistema estequiométrico. ¿Cómo? O sea, el ejemplo que usted dio de CO2, los dos, tanto Ajá. el carbono como el oxígeno, son no metales. En ese caso se utilizaría el sistema estequiométrico, ¿no? Ajá. Es de oxidación, no es de stop. No te entiendo mucho. ¿Me repites lo último que dijiste? Que en este caso se utilizaría el sistema estequiométrico, el de Vitri. Ah, sí, sí, por lo mismo es que se dice dióxido de carbono. Estamos bien en eso, sí. Ok, entonces digámosle que en esa manera, como nos lo enseñan a veces, de hacerlo así cruzado, en algunos casos va a salir bien, como les mencioné en el cloruro de bario, pero en el dióxido de carbono no va a salir bien. Porque bueno, si lo hacemos de esa manera, como vemos, nos va a dar 2, no nos va a dar 0. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner, bueno, el del oxígeno, que ya sabemos que va a ser -2, porque esa es regla. Entonces, el del carbono no lo tenemos, pero sabemos que 2 por 2, digámosle, 2 negativo por 2 positivo va a dar -4. Entonces, necesitamos un número que dé, que multiplicado por 1, que sería el invisible que está aquí, nos dé 4 positivo. Entonces, ese número va a ser 4, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí 4 menos 4 nos daría igual a 0, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si así quedó un poquito más claro, que es En ese que caso, multiplique perdón por esto por interrumpirla. esto. Ajá, Sí, en ese caso solamente se averiguarían 3 números. El 2 de abajo, que ya nos lo dan,
el -2 de Ujú, arriba, que sabemos por las propiedades estas de que el oxígeno tiene -2, y ese 4 ujú. es el único que nosotros averiguamos. Exacto, es el único que nosotros averiguamos. Ok, ok, ok. Sí, y por eso es bueno que lo hagan de esta manera, no tanto en cruce, porque si lo hacemos en cruce, el carbono sería un -2, un 4. Entonces, Sí. por eso no nos daría, ¿ok? Ok, gracias. Entonces, ok, entonces vamos a continuar con el siguiente. Ah, toma, sí. Profe, es que disculpe, tuve que salir un momento del cuarto porque pasó algo en mi casa. ¿No puede volver a explicar esa parte? Es que no me quedó nada clara porque volví y dije, ¿qué? Ok, ok, vamos a explicarla de manera un poquito breve. Ok, vamos a hacer aquí una parte. Ok, ay, no me está escribiendo. Ok, tenemos dióxido, ay, ¿qué me pasó? Ah, dióxido de carbono, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerlo para ponerlo de la manera mala y de la manera buena. Ok. En algunos casos nos funciona hacer este cruce, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Que nos funciona, porque si ponemos este 2 del oxígeno aquí arriba, es un 2 positivo, y si ponemos este 2 aquí arriba, es 1 negativo y nos van a dar 0. Pero hay otros casos, como el dióxido de carbono, como el dióxido de carbono, que esto no nos va a dar 0 si lo hacemos de esa manera, ¿ok? Mm, Ok, entonces en esta manera vamos a hacerlo así, cruzado. Bueno, sabemos que el número de oxidación del oxígeno va a ser -2, porque en este caso es un óxido, ¿verdad? Solo en pentóxidos es -1. Entonces, en este es un -2. Y el carbono, si lo hacemos de la manera así, cruzada, vamos a poner este 2 aquí arriba. Entonces, hacemos ese 2, aquí habría un 1 imaginario que se multiplicaría por este 2. Entonces, quedaría 2 por 2, 4, menos 1 por 2, 2. Y esto nos daría un 2. Eso estaría mal, obviamente, porque según las reglas que vimos, tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que mejor lo hagan de esta manera, que les voy a poner aquí. Ok, entonces aquí tenemos igual el oxígeno, que sabemos que el número de oxidación será -2, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es primero multiplicar este 2 con este 2 que está abajo, ya. Entonces ese 2 con ese 2 va a dar un -4, ¿ok? Pero todavía no sabemos cuál sería el número de oxidación del carbón. Entonces, necesitamos un número que multiplicado por el 1 que está aquí abajo nos dé 4 positivo. En ese caso, sería el 4, ¿verdad? Entonces ponemos 4 aquí, 4 menos 4 nos da 0 y ahí cumplimos la regla, ¿ok? No sé si te quedó claro, Toma. Ahora sí, gracias. Ok, ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que era igual explicándoles estos casos, ¿verdad? Que como aquí lo pueden ver, si se multiplica este por este va a dar 4 y nos va a dar -2 y eso no nos funciona. Y en este 10 eso, solo encontrar el número de oxidación según el número de oxidación que nos dio este. Ok, ahora vamos a hacerlo con moléculas triatómicas. Entonces aquí vamos a tener que encontrar estos números, ¿verdad? El 6, el +6 y el +5.
En este caso, bueno, quiero tal vez poner otra diapositiva. Voy a ver si hay alguna como un poquito más vacía. Ok, vamos a poner ese ejemplo en esta diapositiva. Y ya según con lo que yo les mostré, quiero que alguno me guíe para ver cómo se logra ese balance según las reglas. Ok. Ok, ¿alguno que me quiera ayudar con esta molécula triatómica? Profe, ahí no entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer porque me parece que había que descubrir como el último número, pero ahí ya están todos los 3 números, ¿no? Pero hay que descubrir los números de oxidación para que den 0. Todos. Bueno, el del óxido es -2 por las propiedades. Ajá, entonces bueno, vamos a colocarlo tal vez en un color diferente para saber que ese ya lo tenemos, ¿verdad? -2, ¿ok? El del potasio, ese también está dentro de las reglas, entonces tal vez, +1. ajá, es un +1. Entonces, aquí vamos a hacer la multiplicación, ¿ok? Entonces, -2 por 7 nos da -14. ajá, -14. Y 1 por 2 nos da 2, ¿verdad? 2. Ajá. Entonces, necesitamos saber cuál número tenemos que tener aquí arriba, en esta partecita, para que esto nos dé 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál número creen que necesitamos? Este es positivo, ¿verdad? El 6. 6. Ok, entonces necesitamos 6 por 2 va a dar 12. Ok, entonces sería aquí este es positivo, ese es positivo, entonces sería, digámosle que estos los podemos unir aquí para que igual no sea más fácil. Entonces sería el 14 positivo menos el 14 negativo y esto nos va a dar 0. ¿Ok? Entonces así es fácil, ya cuando uno sabe cómo descubrir cada una es un poquito más sencillo poder hacerlo. Ok, ahora vamos a ir con el último ejemplo. Ok, este es un ejemplo con paréntesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los subíndices de cada uno de los iones, ¿ok? En el caso del hierro, que sería este, es 2, ¿verdad? Entonces, ok, entonces pasamos arriba el anión con signo negativo. Entonces, digámosle que este que está aquí, lo vamos a pasar aquí y va a ser este -2, ¿verdad? Porque lo vamos a pasar en anión, ¿ok? Luego tenemos el, en el caso de este, este 3 que está en el, bueno, después del paréntesis, este lo vamos a pasar arriba del hierro, ¿ok? Entonces lo pasamos arriba del hierro y en este caso lo pasamos a catión, que sería en positivo, ¿ok? Entonces, en ese caso ya tendríamos estos dos. Todavía, digámosle que para nosotros este paréntesis aún no existe,
¿ok? Entonces, lo que hacemos es igual, como ya les había enseñado, multiplicar este más 3 por el 2 y este menos 2 por 3, entonces nos va a dar 6 positivo, 6 negativo, y esto nos da 0, ¿verdad? La suma de estos dos nos va a dar 0. Entonces, ahora sí, pasando a el paréntesis, el paréntesis lo resolvemos. Ajá. Y ese 3 a la derecha que pasó arriba del hierro, ¿por qué quedó positivo si antes ya estaba en positivo? ¿No debería pasar en negativo? Porque hay que recordar que el que se toma como negativo es como el que es más negativo, digámosle. Y el que se toma positivo, bueno, es como en esta parte, digámosle. Este está positivo aquí abajo, ¿verdad? Pero sabemos que el oxígeno es un no metal. Entonces se pasa de aquí a aquí en positivo. ¿Ok? Entonces es lo mismo en ese caso. En ese caso, aquí está este como si fuera en negativo y se pasa a positivo. Y en este caso, este va a estar positivo y se pasa a negativo porque lo tenemos que pasar a Ay, se le pegó, profe. anión. Eso, digámosle que aquí solo tenemos dos elementos, ¿verdad? Uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. Kaylin, Aunque los... permiso. Ajá, perdón. Cualquier Ajá. cosa, como en los últimos 15 segundos se quedó pegado. No sé Ah, si qué ok. habrá dicho como en los últimos segundos, tal vez para que les repita. Ok. La explicación de esta no la escucharon. Entonces, bueno, voy a volver a explicar como un poquito esto. Digámosle, al nosotros considerar esto como sin este paréntesis, digámosle, entonces nosotros debemos de tener como en esta, que son dos, uno positivo y uno negativo. Siempre tienen que ser así. Entonces, el positivo va a ir con el que es un metal, digamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucharon o no me escucharon? Sí, sí se escucha. Sí, ok. Entonces, aunque aquí se vea como positivo, se va a pasar aquí positivo porque este es un metal. En cambio, en este caso, este 2 va a ser negativo porque necesitamos el anión. ¿Y por qué necesitamos el anión? Porque en estos casos, cuando es en paréntesis, no es que nos tiene que dar un 0, nos tiene que dar el número del anión, ¿ok? Entonces el anión va a ser un -2 y aquí nos tiene que dar un -2. Entonces nosotros tenemos que hacer aquí, descubrir los números de oxidación según lo que necesitamos que nos dé para el anión, no para que nos dé 0. ¿Ok? No sé si eso quedó un poquito más claro. Entonces es simplemente como para necesidad. Uno debe como ver qué ocupamos para que dé 0. Sí, y además casi siempre donde va un oxígeno va a ir negativo, donde va un cloro va a ser negativo. Y entonces el otro va a ser positivo. ¿Ok? No sé, siento que esa parte como que quedó muy confusa por no sé, digamos, cuando usted explica, como que cuando escribe, como que va pegado. Entonces como que Ay, no logro sí, qué visualizar mal. bien lo que está tratando de explicar y como que no entiendo las bases de, digamos, usted obviamente está acostumbrada, ¿verdad? Todo esto ya se lo sabe así como casi que de memoria, pero como que no llego a terminar de entender por qué el menos y
si en este caso, no sé, es como extraño. Igual, digámosle, en un caso, digámosle, ya para que ustedes resuelvan como el, el material del aula virtual, como eso, de que se me está quedando un poquito pegada, bueno, eso de que va como desfasado con ustedes lo que yo voy escribiendo. También yo les podría hacer como un PDF con los pasos para cada uno, como para que ustedes vayan viendo toda la explicación ya escrita, digámosle. También podría ser así. Pero igual quiero como que quede lo más claro ahora, ojalá, pero igual les puedo hacer eso si gustan. Y lo puedo subir al canal de esta presentación, bueno, al archivo de esta presentación. Ok, Sería muy útil, sí. ok. Entonces, bueno, en este caso, este va a quedar como este 3 positivo, ¿verdad? Y este va a quedar como este 2, pero en negativo, porque es un anión. Aquí sería cation. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es lo que yo les enseñé, que es multiplicar este por este y este por este, ¿verdad? Entonces, Kaylin, al permiso. ¿sí? Por cierto, no sé si usted ahorita tiene preparado el código de asistencia o si gusta que ahorita en algún momento que yo vea le interrumpa y se los dé. Ay, sí, profe, sería excelente si se los Ok, pudiera dar. ok, entonces ahorita se los digo. Ok, muchas gracias. Ok, Con gusto. entonces aquí sería 3 por 2, 6, y menos 2 por 3 sería menos 6, y la suma de estos nos va a dar 0. Entonces, por ese lado ya sabemos que estamos bien. Ahora sí, nos falta resolver el paréntesis. Entonces, bueno, como ya sabemos, ya es costumbre con el oxígeno casi siempre va a ser menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que el oxígeno sea menos 2? El otro tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar otra vez, como en todos estos ejemplos, todo es muy similar, nada más que digámosle que tal vez en este se puede hacer un poquito más enredo, como hay paréntesis y todo eso, pero igual, multiplicamos este menos 2 por 4, eso nos daría un menos 8. Entonces, ¿qué número necesitamos que se multiplique por 1, que cuando se sume con el 8 va a dar un menos 2? Entonces, en este caso, va a ser un más 6. Entonces, más 6 menos 8 va a dar menos 2, que va a ser el anión que está aquí arriba. Y así ya estaría como comprobado que está bien, ¿ok? En ese lado. Ahora, Perdón, entonces en ese caso lo que ahí buscaríamos sería que los números que están afuera del paréntesis den 0 con lo de oxidación y los que están ajá, adentro del paréntesis que den el número del anión. ajá. Sí, de hecho aquí en estas reglas que yo les puse aquí están las moléculas con paréntesis. Entonces, estas tienen que dar siempre la carga del ion. Aquí no vamos a decir que el número de oxidación de la molécula, así, sino va a tener que ser lo del anión, ¿ok? Ok. Ok, gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a saber, bueno, a ver cómo sacar la masa molar y la masa atómica promedio. Entonces, para sacar la masa molar, esta va a ser de esta manera, ¿verdad? Que vamos a poner la multiplicación de la masa atómica por el número de átomos de cada elemento y se suman los resultados parciales, ¿ok? Y igual, en este caso, más adelante vienen ejemplos como para que les quede un poquito más claro cómo sacar cada uno. Luego tenemos la masa atómica promedio, que, bueno, en los isótopos van a tener igual número de protones y diferente número de neutrones,
que tienen efecto en masa atómica o número másico, que sería la A, como ya lo habíamos visto. Este se calcula teniendo en cuenta la abundancia relativa de sus isótopos y sus masas atómicas respectivas. Entonces, y se reporta en unidades de masa atómica. ¿Ok? Entonces, vamos, ok. Luego el número de Avogadro es este factor que relaciona el número de partículas de átomos, moléculas, iones, entre otras, con la cantidad de sustancia. Y según lo define el sistema internacional, por cada mol de sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Este cuadrito tal vez también es importante que le tomen un screenshot o algo así por la actividad que hay al final. Que, bueno, cuando se sube, se va a dividir y cuando baja, va a multiplicar. Entonces, de moles a partículas se multiplica y de partículas a moles se divide. Al igual que de moles a masa, se va a multiplicar y de masa a moles se va a dividir. ¿Ok? Vamos aquí en el primer problema. Nos dicen cuántas moléculas hay en 15 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la masa molar del agua. Y la fórmula molecular del agua va a ser H2O, ¿verdad? Entonces, la masa molar del agua se calcula sumando las masas atómicas. ¿Cuál era la masa atómica del hidrógeno? ¿La recuerdan? ¿Cuál era la masa atómica? ¿Recuerdan cuál era la masa atómica? Es 1,0, ajá. Ajá. Ok, ¿y la del oxígeno? 15,9. Ok. ¿Cómo dijiste? 15,9 o Ajá. 16. Ajá, sí, lo que hacemos es redondearlo. Digámosle, como es 15,9, 16. ¿Ok? Igual creo que en el caso del agua también se redondea. Y esto nos daría como resultado 18,02 gramos mol o gramos entre mol. Ahora, para el segundo paso, vamos a ver la relación entre masa, moles y partículas. Recuerda que tenemos que llegar a las moléculas, entonces tenemos que pasar por bastante de esta tablita, ¿ok? Entonces, Perdón, ajá, perdón, a cada rato estoy haciendo que se devuelva. ¿Será que puedo volver a no explicar el anterior? O sea, ¿cuáles son los que, digamos, usted ya sabía porque la fórmula es así y cuáles dedujo porque, no sé, porque usted dijo, ok, esto es por esto y entonces aquí va este número? O la fórmula ok, ya está ahí, perdí un toque. ok. En este caso, tenemos la fórmula molecular del agua que sería H2O, ¿verdad? Entonces significa que tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces buscamos la masa atómica en la tabla periódica, ¿está? Y esa va a ser no sé si en el oxígeno es como 1,008, entonces se redondea a que sea 1,01. Y en el caso del oxígeno, no sé si tienes por ahí la tabla igual para que como que lo vayas viendo y sepas cuál es. Y luego tenemos el del oxígeno, que como dijo la compañera, era 15,99 o algo así. Entonces, como es un 9, se redondea a 16,00. ¿Ok? Entonces, sí, ya estos son datos que
que encuentras en la tabla en cada elemento, está ahí el número. Sí, dime, Ah, Génesis. Sí, me perdí un toque porque en la segunda yo entendí como que era un 10, no como 1 de oxígeno. Entonces ya Ah, sé porque ya. ok. Sí, es que a veces mis números son confusos también. Génesis, creo, me había levantado la mano. Sí, es que ahí donde está el 2 por 1,0, eso hay que multiplicarlo, digamos. Sí, sí, se Sí, multiplica. números básicos. Sí, entonces lo que haces es pones en la calculadora entre paréntesis ese número y luego pones más y el otro paréntesis y ya te va a dar el 18,02. Ahí me dicen, bueno, me pueden levantar la manita si les está dando una calculadora lo mismo, porque tal vez también puede ser un error mío si no diera lo mismo. No, es que yo solo lo sumaba, entonces, por eso. Ok, perfecto. Em, Ahora vamos a pasar a la segunda parte del problema, ¿verdad? Que es relación entre masa, moles y partículas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a convertir la masa que aquí ya nos la están dando, ¿verdad? Que es 15,0 gramos, ¿verdad? Entonces, esa lo vamos a usar como la masa y lo vamos a pasar a moles o a masa molar. Entonces, tenemos aquí abajo, digo, antes sacamos la masa molar. Entonces, lo que ustedes hacen es eso, ir rejuntando cada uno de los datos que les va dando. Entonces, en este caso, Profe, disculpe por interrumpirla. ajá, Acaba de pasar una situación en mi casa, entonces no sé si puedo retirarme aunque sea unos 10 minutos y no sé si la clase se resube como para poder ver el tema después. sí, está grabada. Permiso, Solo, Tomás, no sé si Ujú. igual quisiera escuchar un momento y les comparto de una vez el código de asistencia sí, para que lo sí, pueda justo, apuntar antes de irse. Es que sí. tengo que atender una emergencia médica, Ok, pero... ok, no, entonces no se preocupe. Pero pero si gustas, profe, si gusta puede poner el código tal vez de una vez para que lo Sí, apunte. igual se los voy a poner de una Y- vez. Si gusta, me da para compartir un segundo. Sí, sí, listo. Eh, ay, permiso. Acá. Ahí se ve. Sí, Ok, demos unos como 10 segundos como para que lo terminen de anotar. Ok. ¿Alguien falta? Ok, listo. ok. Em, Ahí están viendo otra la pantalla, sí. Ahí me levantan la manito así para saber si la están viendo. Sí, profe. Ok. Entonces, en este caso, tenemos que convertir lo que ya teníamos a moles. Entonces, la fórmula de moles va a ser la masa, que sería 15 gramos, y la masa molar, que sería el 8, ay, el 18,02, ¿verdad? Entonces, eso lo que hacemos es una pequeña división entre esos dos resultados que nos dieron. Y eso nos va a dar como resultado un 0,832 moles. Entonces, bueno, ya tenemos los moles, ya estamos más cerca de las moléculas, ¿ok? Y ya como último paso, vamos a usar el número de Avogadro, ¿ok? Entonces, para calcular cuántas moléculas hay en esos moles. Entonces, lo que utilizamos es lo que ya nos dieron, bueno, lo que ya obtuvimos, que era el 0,832 moles por el
Esto es para sacar las moléculas, ¿verdad? Por el número de Avogadro, que sería 6,022 por 10 a la 33 moléculas mol. Y esto nos da como resultado, bueno, si ahí me pueden decir el resultado, tal vez alguno que lo esté haciendo en la calculadora. 6,022 x 10 a la 23. ¿Segura que da eso? A ver. A ver. Perdón, es que le puse más. 5,0. Ya. 1 por 10 a la, ajá, por 10 a la 23, ¿verdad? Que sería, Y una pregunta, ajá, ¿el número de partículas es una constante? como una constante. El 6,022 x 10 no se cambia, es como El número de Avogadro siempre va a ser así, siempre va a ser 6,022 por 10 a la 23, siempre va a ser ese va a ser el número de Avogadro. Para sacar las moléculas y siempre se va a usar el número de Avogadro y siempre va a ser eso, si es una constante. Ok, ahora vamos a ver un último problema. Entonces, este es un poquito más corto, porque en este dice cuántos moles hay en 25 gramos de sulfato de sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está pasando aquí? Ok. Ok. Primero vamos a sacar la masa molar del sulfato de sodio. Entonces, vamos a tener, como indica esta fórmula, 2 átomos de sodio, que serían estos dos. Luego vamos a tener un átomo de azufre, que sería este, aunque no se ve, sabemos que ese es un 1, y 4 átomos de oxígeno. Y igual, ¿verdad? Ahí lo ven en la tabla periódica y van a ver que el número que le corresponde a la masa atómica va a ser 2,99, 32,07 y 16. Siempre intenten redondear, bueno, como lo vimos en la clase pasada, si es mayor de 5 el número que está después de estos, lo redondeamos al siguiente, ¿ok? Profe, perdón, solo para Ajá. confirmar. El primer 4 sería los 4 átomos de oxígeno que pues dice en los datos que nos están dando. Por Ajá. 16, 16 es el número que encontramos en la tabla periódica. Ajá. Ok, sí, no, solo para Exacto. confirmar, para no afirmar, Ok. porque me pierdo. Sí, está bien. Igual ahí cualquiera puede encender el micrófono y preguntar si no está comprendiendo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos como el anterior, nada más que el anterior era solo de 2 elementos, en este caso son 3, entonces igual, ustedes ponen, lo pueden hacer aquí de una vez, o sea, ya que ustedes lo están sacando aquí, ustedes pueden ir haciendo esta multiplicación y así aquí solo ponen el número y no lo tienen que poner entre paréntesis en la calculadora, pero es como un poquito más de trabajo, digámosle, tener que escribir doble. Pero pueden hacerlo así, directo, poner cada uno de los datos entre paréntesis e irlo sumando. Recuerden que para la masa molar es sumar lo que nos está dando en cada uno de los casos. Y en este caso nos daría 142,04 gramos entre mol. Y ahora para el segundo paso, vamos a hacer la conversión de masa a moles. Entonces, vamos a dividir la masa del compuesto entre su masa molar. Entonces, como lo habíamos visto, para pasarlo a moles, lo único que se hace es tomar la masa, esta ya nos la dan en el problema, que es 25,0 gramos, y la masa molar, que es la que pudimos sacar anteriormente. ¿Ok? Entonces es una división de esas dos y nos da el resultado de 0,177 moles.
Y eso sería todo por la presentación de hoy. No sé si les quedó claro esta última parte de los problemas, si necesitan que vuelva a explicar alguna parte. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora, es para ponerles la actividad. Kaylin, permiso, por aquello cuando terminen la actividad, yo ya tengo lo de las dudas que hicieron al inicio, entonces igual una vez que terminen la actividad con Kaylin, si alguien quiere ver las dudas se puede quedar, o si no, para que sepan que ya no sería como materia de hoy, sino que tal vez nos atrasemos un poquito viendo lo que las personas me indicaron al inicio. Ok, voy a copiarles el enlace aquí para que también lo tengan y voy a presentarles por si quieren acceder. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ok. En el chat está ajá, ahí está el link y también pueden entrar por este código QR o utilizando el código. Ah. Y serían quizzes por cualquier cosa. Sí, se me olvidó decirles la Ah, aplicación por si quieren profe, entrar. ¿Sí? que es que yo ya me tengo que ir porque tengo que hacer algo, entonces, Ah, bueno, tranquilo, sí, no hay problema. muchas gracias por todo, hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Muchachos, que yo tengo dos problemas. ¿Cómo? Es que yo tengo dos problemas. Uno, que, digamos, yo ando con datos y en resumen ya se me van a acabar. Ah, ok. Si Y quieres, en bueno, segundo, no sé. yo soy- y la otra cosa es que me traté de, por así decirlo, ponerme asistencia y no me dejó. Me decía que el código está mal. Ah, qué extraño, sí, porque ese fue el código que nos dieron a nosotras para esta segunda sesión, el que puso la profe. Pero bueno, eso, si no puedes como ingresar al juego o quieres quedarte para las dudas, cualquier cosa te puedes unir tal vez como en unos 10 minutos si no puedes participar en el juego para que no gastes tus datos también. Cualquier cosa acabo de mandar otra vez el código en el chat. ¿Me confirman que es el mismo que les compartí o que a alguien sí le haya funcionado? AEC 2410. A mí sí me funcionó, profe. Sí, aquí, perfecto. Profe, a mí también. Ok, gracias. ¿El link lo mandaron al chat? Sí, solo que creo que si no están logueados con el correo de la U, me parece que no deja ver el chat. No, o no sé si Ah, sí. alguien. Sí, no Sí, me ese está es un dejando problema. ver. Ujú. Si no, también pueden buscar en el buscador nada más quizzes y le dan a donde dice Join My Quiz y meten el código que presentó la profesora. Si no, pueden entrar desde el link. Ujú, Listo, sí. gracias. Em, Vamos a dar tal vez, a ver, ¿qué hora es? De aquí demos 2 minutitos más, tal vez, para que se unan todos a las 38.
probando lo de la asistencia, me acabo de dar cuenta de que a mí me pasa lo mismo que le pasaba a un compañero, que era que pues, ¿Era que qué? Perdón. es que alguien está hablando. Que me pasaba que cuando quería empezar, estaba revisando lo de la asistencia y me vi la autoevaluación de la sesión 2, pero dice que primero tengo que terminar la autoevaluación 1, pero eso ya lo hice. Entonces le doy como volver a la autoevaluación 1 y me dice que ya está hecha, que ya recibí una calificación, pero vuelvo a la actividad 2 y me dice que no, que tengo que terminar la primera. Pero vuelvo a la primera y me dice que ya la hice. Entonces no sé cómo continuar. Ay, qué raro, sí. Tal vez es porque aún no la han habilitado, porque yo creo que esta es la primera sesión que se tiene, ya sea virtual o presencial. Entonces, yo siento que tal vez lo habilitan como a la 1 o por ahí, cuando ya esta sesión haya pasado, puede ser. Sí, okay. Profe, una consulta. Sí, Para lo Daniela, de, ajá, ¿para lo de qué? permiso, para lo de marcar la asistencia, meto la contraseña y presente nada más, ¿verdad? Sí, exacto. Y me salgo. Ujú. Bueno, no sé si hay como algún botoncito de enviar o algo así, pero si no hay nada, yo creo que sí. No, es que no lo hay. Ese Ah, es el ok. detalle. Igual cualquier cosa, Bueno, a nosotras nos pueden escribir ya sea por Teams o por correo, y yo lo puedo revisar ahorita en la tarde si tienen la asistencia también. ok. Profe, Muchísimas una gracias. consulta. Sí, dime. ¿Cuál era el código de la asistencia de hoy? Disculpe. Creo que era la profe que... AS 2410. AS 2410. AS Ok. 2410. ¿Todo en A, mayúscula o en minúscula? mayúscula AEC Ujú. 2410. Ok, gracias. Con gusto. Ok, vamos a empezar. Ya de una vez. Ahí, ahí, a ustedes les van saliendo. Bueno, no sé si les molesta la música, se las puedo quitar o bajarle el sonido al menos. Y dime. ¿Alguien está preguntando algo? Sí. Profe, Ajá. no me puede meter yo a lo de Cajú, es que se me fue el internet como 2, 3 veces. Ah, bueno, tranquila. Igual, ay, yo creo que puedes acceder. Ahorita voy a mandar un código por si la quieres hacer luego también, si gustas. Es que en el celular no me carga, solo me da vueltita, vueltita y dice conectando y nunca me pidió el código.
Sí, yo creo que fue porque como ya inició, tal vez por eso no te deja. Pero intenta poner el código, tal vez en Quizzes. Es este. Es que no me sale nada, voy para ver. Acá. Y entraste al link, sí. Sí, pero se fue el internet en solo lado. Vamos a ver. Voy a, hay otro enlace que yo tengo que lo puedes ir haciendo también. Ya lo envío por aquí. Yo creo que ya entré por el otro, el celular. Vamos a ver. Ok, me parece que sí. Ok, qué bueno. Igual ahí les envío otro por si no pueden entrar y que lo puedan intentar con este. Bueno, Daina ganó. Muchas felicidades. Igual ahí lo pueden resolver, seguir resolviendo. Profe, Ajá. una consulta con lo de anión y catión, ¿cómo era? El anión es cuando tiene más electrones y el catión es cuando tiene más protones, ¿o no? ¿O era al revés? Sí, el anión es cuando es más negativo y el catión es cuando es más positivo. Entonces, sí, Ok. cuando tiene más protones y cuando tiene más electrones. Sí, es que cuando incluso estaba en el colegio siempre se me hacía enredo entre esos dos. Muchas gracias. Con gusto. Kaylin, Liz, Ajá. o todavía Creo que todavía hay ahí donde algunos dice, jugando. en eso que dice alcanzado dominio es como los que van terminando. Ajá, exacto. Ok.
Profe, verás que no me deja terminar, se me va y se me viene el internet. Ay, igual tranqui, el juego está abierto, yo creo que lo puse como hasta el 11 de febrero, entonces si lo pudieras hacer en el transcurso del día, igual lo podrías hacer. Pero igual este es solo así como para que jueguen, no es algo así como de puntos ni nada así, entonces tranquila. Ah, bueno, ya es que preocupaba. Sí, no, tranquila, es solo la autoevaluación la que cuenta para, para el aula virtual y así. Este es más que todo como para yo ver como si comprendieron las cositas y así, entonces ya luego yo me pongo a revisar como tal vez si fallaron alguna, cómo explicarlo mejor luego y así. Profe, entonces solo tenemos que realizar las autoevaluaciones, bueno, la de la segunda sesión, que sería. Ajá, sí. Bueno, las actividades que están ahí, si pueden realizarlas todas mejor, porque días si van a tener un poquito más de dominio y todo ya cuando entren en el curso. Ah, Pero sí, bueno, la de está bien. autoevaluación es la que cuenta. Profe, si quieres, dejo de compartir para que usted vaya haciendo eso, lo de las dudas, y yo igual aquí voy a seguir viendo a los que continúan en las preguntitas. Ok, perfecto. Voy para compartir. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, de las dudas que me dijeron al inicio, bueno, primero con las cuestiones del aula virtual, me dijeron que lo de la zona de juegos lo pueden revisar como en calificación, digamos como independientemente de lo que les aparece dentro de la zona de juegos, pueden revisar como en la parte de calificaciones en general, como les fue ahora. Con lo que me mandaron, primero, les confirmo que la respuesta correcta es 0,2024, que fue lo que la persona puso, y lo que marcaba como correcto no está correcto. Entonces ya se notificó el error y van a hacer la respectiva revisión. Nada más, como para que quede claro por qué esta sí era la correcta, vamos a hacer acá un toque perdón. El 20. 24 por 10. Perdón. Por 10 a la menos 4. ¿Ok? Esto quiere decir que este es el resultado de habernos movido 4 espacios y que originalmente esto era un número que era, digamos, 0, algo porque es un número, digamos, chiquitito. Entonces nos podemos imaginar acá una coma al final y que la vamos a mover 1, 2, 3 y 4 como para devolvernos.
y eso nos lleva a 0,2024. Entonces, efectivamente, la respuesta que puso esta persona estaba bien, esta de acá, y eso, digamos, ya lo notifiqué. Luego la siguiente era este volumen que había que pasar de centímetro cúbico a metro cúbico. Esta, lo que puso la persona, efectivamente sería la respuesta correcta y ya también notifiqué el error. Entonces, nada más para revisar la conversión, tenemos 1728 1728 centímetros cúbicos. Entonces, como tenemos centímetros cúbicos y queremos pasar a metros, se mantiene lo mismo que habíamos mencionado en la clase pasada, que si queremos cancelar algo, lo tenemos que poner abajo. Entonces, para no enredarse, lo más fácil es poner centímetro sin el cúbico de momento. Y arriba, como queremos llegar a metro cúbico, vamos a poner metros. Ahora, en un metro, de momento sin considerarlo de cúbico, en un metro, ¿cuántos centímetros hay? 100. 100, correcto. Entonces abajo, ese es el número que acompaña al centímetro. Ahora, el centímetro, si lo dejamos así, no es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces eso de cancelarse por completo no pasaría, sino que arriba todavía nos quedarían, digamos, 2 centímetros. Para solucionar eso, todo lo elevamos a, ¿qué creen? A la 3 también. A la 3, correcto. Para que entonces ahora sí el metro va a quedar cúbico, el centímetro va a quedar cúbico y numéricamente, ¿qué ocurre? Si sacamos solo, digamos, los valores para ver qué les pasa, arriba nos va a quedar un 1 a la 3, que ahí sí es indiferente porque sigue siendo 1. Pero abajo nos queda 100 elevado a la 3. Entonces, esto sería lo que tienen que meter a la calcu para que les dé. Y si lo hacen, van a ver que la respuesta es 0,001728 y no con estos 6 ceros. Entonces, acá como el detalle a tener en cuenta es que no nos podemos olvidar elevar toda la 3 porque no puede ser solo centímetro porque no es lo mismo que centímetro cúbico. ¿Dudas con este ejercicio o me expliqué bien la conversión? Sí, yo era la que había preguntado eso. Yo sí lo entendí bien, pero en ese caso, una pregunta. En las otras conversiones, las que no eran cúbicas y no era de así de conversiones extrañas, había que Si no cancelar combinadas, como kilómetro por hora. Ajá. Sí, ya aquí tengo un par para que hagamos de esas. Ok, sí, no, pero en anterior, digamos, en el ejercicio anterior, nosotros casi siempre decíamos como, ok, entonces centímetros con centímetros se cancela y tal. Ay, no, ya sé con qué me estoy confundiendo. No, nada, no pregunté nada. Ok, todo bien, sí. Okay. Sí, gracias. Profe. Sí. Entonces, todas las que tienen centímetros cúbicos hay que ponerlas entre paréntesis, bueno, hacerlo a la 3, siempre. Ajá, o si fuera un centímetro cuadrado, entonces todo a la 2. Para que concuerden, digamos, con la cantidad, porque digamos, si uno lo dejara este centímetro así como solito, lo que ocurre es que cuando queremos hacer la cancelación, tenemos esto. Y tendríamos esto. Y lo que ocurre es que se cancela este centímetro, pero aquí arriba todavía nos quedan 2. Entonces necesitamos poner el a la 3 para que se nos cancelen como los 3 centímetros, digamos. Ok, gracias. Okay. Ahora, en esta que es nada más para ver un par donde son combinadas, que es como de kilómetro por hora a metros sobre segundos. Vamos a ver como un par para que, porque es como la misma base, pero como haciéndolo simultáneamente 2 veces. Entonces, por ejemplo, dice, el bambú puede crecer
hasta 60 centímetros al día o por día. Convierte esta tasa de crecimiento a pulgadas por hora. Considere que 2,54 centímetros es igual a 1 pulgada. Este IN es el símbolo de pulgada. Entonces, aquí simultáneamente necesitamos hacer dos cambios. Centímetro lo queremos pasar a pulgada y luego también queremos pasar esos días a hora. De forma que este centímetro por día queremos que llegue a ser pulgada por hora. Entonces necesitamos hacer dos conversiones simultáneamente. La parte como de la longitud y la parte del tiempo. Entonces, vamos a poner nuestros 60,0 centímetros por día. Entonces, lo primero se mantiene lo mismo que cuando tenemos cosas opuestas, se cancelan. Entonces, vamos a centrarnos primero en centímetros. Si queremos cancelar centímetros, lo tengo que poner arriba o abajo. 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 ¿Y a qué tipo de unidad de longitud quiero llegar? Pulgadas. Pulgadas. Entonces eso iría arriba, pulgadas. Ahora, ¿qué considerando, perdón, la igualdad que nos dan en el enunciado, qué número va a acompañar a los centímetros? El 2,54. Perfecto, 2,54. ¿Y qué número va a ir arriba? 1. Correcto. Entonces es como que por ese lado ya logramos hacer este cambio. Pasar de centímetros a pulgadas. Entonces es como checa eso. Pero ahora en el denominador nos sigue quedando día y queremos que llegue a ser hora. Entonces, si día está abajo, ¿dónde lo voy a necesitar poner para que se cancele? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, porque necesitan estar opuestos. Y queremos llegar hasta ahora. En el enunciado no lo dice, pero ¿qué sabe uno de la relación entre días y horas? Que un El día día son 24 horas. ¿Correcto? Entonces ponemos esos números. Un día, 24 horas. Y vamos a revisar ahora sí cómo nos quedan las cosas. Ay, perdón, no lo quería cambiar de color. Ahora sí. Este centímetro se nos cancela, ¿sí? No, justo iba a preguntar eso, que si la parte de la izquierda, la de centímetro y día abajo, era parte de la operación o si era Ajá. aparte. Sí, junto a la es como operación. lo primero, sí. Ok, Entonces, centímetro se va con centímetro. Luego, día se va con día. ¿Y qué nos queda sin cancelar? Pulgada y horas abajo. Y justamente eso está bien porque es lo que necesitamos, pasar de centímetros sobre día a pulgadas sobre hora. Entonces, vamos a revisar cuánto nos da 60 por 1 que es igual y abajo por 24. Ok. En la calcu, cuando yo lo meto, me da 0,98425, etc. Pero si nos fijamos al inicio, ¿cuántas cifras significativas hay en 60,0? 3. 5. 3, correcto. En 60,0 tenemos 3 cifras. Entonces vamos a querer dejar, como el dato que nos dan tiene 3 cifras, vamos a querer dejar nuestra respuesta con 3 cifras. Entonces, para 3 cifras, ¿hasta qué número tendría que dejar? Hasta el 8. ¿Hasta cuál? El 8. El 8, sí. No, porque recuerden que este 0 no es significativo Hasta el porque está a la 4. izquierda. Hasta el 4. Entonces necesito llegar hasta ahí.
Considerando este valor, ¿el 4 nos va a quedar igual o tiene que subir una unidad? Queda igual. Queda igual. Entonces, nuestra respuesta sería 0,984 pulgadas sobre hora. ¿Dudas con este? Y, profe, ¿cómo se metería la cálculo? Lo de, quedaría a la 60,0 Ajá. por 1 sobre 2,54 por 1 sobre 4. Así. Correcto, o también lo pueden meter así, como todo lo de arriba en el numerador y luego hacer un denominador, y luego hacer un denominador con los datos de abajo, o como quieran, literalmente así como se ve, como 60 por esa fracción, por la otra fracción, o poner todo lo de arriba junto y todo lo de abajo junto, tipo así. ¿Algo más? Ah, ok, está bien. Profe, con eso de las cifras relevantes, entonces digamos el 0, no contamos, se cuenta a partir de lo que está después de la coma como relevante. Correcto, porque este es como un 0, entre comillas, a la izquierda. Entonces no es Ok. significativo. Listo, sí, no, es que como pensé que como estaba la coma, entonces por eso se contaba, pero no, listo, gracias. Con gusto. ¿Algo más con esto? No, ok. Ahora, vamos a hacer un par más. La voy a hacer como un poco más rápida, ya que vimos la idea en este. Igual, si en algún momento sienten que voy muy rápido, me quieren detener, nada más abren el micrófono. Dice, la rapidez promedio de una molécula de nitrógeno en el aire a 25 grados Celsius es de 515 metros sobre segundos. Convierte esta rapidez a millas por hora. Y considere que en 1,6093 kilómetros hay una milla. Entonces, aquí igual tenemos, hoy voy un segundo que se me va a descargar la comp. Entonces, vean que tenemos metros sobre segundo y queremos llegar a millas sobre hora. Esto quiere decir que necesitamos dos conversiones diferentes. Por un lado necesitamos pasar los metros a millas y por otro lado los segundos a horas. Entonces tenemos esas dos conversiones que hay que hacer simultáneamente. Y vamos a poner nuestro valor inicial, que es el 515 metros sobre segundos. Entonces, vamos a empezar con el metro, imaginándonos que o sea, lo vamos a ignorar. Vean que queremos pasar de metros hasta millas, pero en el enunciado lo que nos dan es una relación de kilómetros con millas. Entonces, primero necesitamos hacer como un puente entre estas dos cosas, entre el metro que tengo y el kilómetro, que es lo que me relaciona con millas. Entonces, voy a relacionar primero metros con kilómetros. Si quiero cancelar metros, los pongo arriba o abajo. 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 Y arriba voy a poner kilómetros. En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? 1000. 1000. Entonces voy a poner esto. Y aquí es como que ya me moví de metros a kilómetros. Y ahora, usando el enunciado, ya puedo pasar de kilómetros a millas. Entonces aquí es como doble paso, de metro a kilómetro y de kilómetro a milla. Y al final me queda en millas, que es lo que quiero. Los kilómetros los voy a poner abajo para que se me cancelen. Y arriba, ¿qué tendría que poner? Millas. Millas, correcto. Ahora, considerando la igualdad del enunciado, ¿qué número va a acompañar a la milla? 1. ¿Correcto? Y al kilómetro entonces nos va a acompañar este otro valor, que sería 1,6
6, 0, 9, 3. Y ahora, ya es como que, entonces ya le hacemos check a esto de metros a millas, porque vean que fue metro se va con metro, kilómetro se va con kilómetro y ya quedamos en millas. Pero ahora necesitamos segundos a horas. Entonces, si este segundo inicialmente estaba abajo, pero yo lo quiero cancelar, lo voy a poner arriba o abajo. Arriba para que quede puesto. Arriba para que quede puesto, correcto. Y en realidad uno podría, si alguien se acuerda como que en 1 hora y 3.600 segundos, lo puede poner, pero yo prefiero primero pasar de segundos a minutos. ¿Y qué relación conocemos entre segundos y minutos? Que 60 segundos es un minuto. Correcto. Y ya que estamos en minutos, ahora sí podemos pasar a horas. ¿Qué relación conocemos entre horas y minutos? En 1 hora y 60 minutos. Y entonces ya podemos chequear todo lo que se nos cancela a ver si llegamos a lo que necesitamos. Entonces vamos a revisar primero. Metro se va con este metro. Kilómetro se va con este kilómetro. Y arriba nos quedan millas. Entonces hasta ahí bien. Y luego revisamos la parte del tiempo. Segundo, ay, ve que quería cambiar de color. Segundo se nos va con segundo. Minuto se va con minuto y lo que no se cancela son horas, que justamente está bien. Entonces vean que nos quedó millas arriba y horas abajo, que era lo que queríamos llegar, millas por hora. Ahora, si metemos todo esto a la calcu, pueden meterlo así como 515 por esa fracción, o para hacerlo más rápido, todos los números de arriba multiplicados juntos en un numerador y todos los de abajo juntos. Entonces, si metemos esto a la calcu, nos va a dar 1.3. Nos va a dar 1152, y un montón de cosas. 1152,053, etc. Ahora, el dato inicial que nos dieron de 515, ¿cuántas cifras tiene? 5. ¿Significativas? Significativas, 3. Nada más estas 3. Solo las significativas, sí. Entonces, yo quiero que mi respuesta me quede en 3 cifras, pero no puedo solo cortar acá porque no tiene sentido decir que 1100 tanto lo voy a redondear a 115. Entonces vamos a usar notación científica. Vamos a agarrar la coma hasta acá y la moví 1, 2 y 3 espacios. Entonces, esto lo voy a pasar a 1,15, 2, digamos, lo voy a dejar hasta ahí, por 10 a la 3. Y ahora sí que lo tengo en notación, voy a cortar acá, para que sean solo estas 3 cifras. Si esto es un 2, este 5 queda igual o tiene que subir. Queda igual. Queda igual. Y queda en 1,15 por 10 a la 3. ¿Y qué unidades? Millas sobre horas, que eran las que habían quedado. Ahora, si ustedes meten esto a la calcu, van a ver que es 1150. Y sí tiene sentido decir que 1152 lo redondeamos a 1150. ¿Por qué no ponemos 1150? Porque necesitamos presentarlo con 3 cifras. Y para eso usamos la notación científica. Si al inicio solo hubiéramos venido y cortábamos acá en el 5, de ahí no tenía sentido decir que 1000 y tanto lo íbamos a redondear a 115. ¿Dudas con esto? Profe, Perdón, ahí ¿por en qué? esa, la de 1152, ¿cuáles eran las cifras significativas? Digamos, si ustedes lo meten a la calcu,
De hecho, el número sigue, pero aquí como tal habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas serían cifras. Ah, ok. Es que usted había preguntado cuáles eran las significativas y escuché como que 3 y me quedé, como que me perdí. 3, pero de Lo este mismo me iba a decir. 515. Ah, ya decía Ah, yo decía, esa. pero ¿por Sí, qué es que el en el 93 ejemplo no es antes, significativo? Sí. Sí, sí. sí, en el Ese ejemplo 3 era de este anterior. 515. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Con gusto. ¿Algo más con esto? No. Ok. Entonces, esto era ya considerando lo de las dudas que hicieron al inicio. Cualquier otra duda que les surja de esta sesión, digamos de lo de hoy, así, recuerden utilizar el foro. E igual en la siguiente sesión podemos mantener un poco esta dinámica. Si al final nos queda un poco de chance y para los que se quieran quedar un poquito más, nos podemos quedar. Y también recuerden que tienen semanalmente la clase de repaso con el profe José. Entonces, bueno, de repaso dudas. Entonces, que si alguno también quiere unirse a otra sesión para ver dudas, recuerden que semanalmente también está esa clase. Si no hay nada más, entonces ya sería todo por hoy. No sé si Kaylin tiene algo que quiera decir.